Audio Jungle. Muy buenos días colombianos. Bienvenidos al resumen de las principales noticias en Noticolombia para hoy 10 de abril de 2020. Casos confirmados 2.223 personas, aumentó a 69 la cifra de muertos, recuperados 174 pacientes por coronavirus en Colombia. Gobierno financiará nóminas de pequeña y mediana industria por 3 meses. Empresas y trabajadores podrán suspender aportes a pensiones por 3 meses, Duque. Funcionarios del Estado con salarios de más de 10 millones de pesos deberán donar el 10% para enfrentar el coronavirus, por 4 meses. En redes sociales, se continúa con la polémica por el mal uso de recursos del ingreso solidario y denuncian aparición de cédulas supuestamente falsas que reclamaron dichos dineros. Días festivos del segundo semestre del año podrían volverse laborales. Bienes incautados a la mafia que serán usados de refugio en cuarentena. La SAE puso a disposición de autoridades locales edificios, bodegas, casas e incluso vehículos. Claves del decreto 530 para entidades sin ánimo de lucro y donaciones. En el mismo se detallan las excepciones, como el pago del 4 por mil, por ayuda a población vulnerable. Andrés Valencia, nuevo director de Fogafín, fue exministro de Agricultura. Se suspende temporalmente el examen de estado como requisito para ingresar a la educación. Gobierno entregó el decreto donde se estipulan las medidas de la extensión de la cuarentena nacional. Deuda pública de Colombia, a un pelo del 50% del PIB. La cifra fue reportada por el emisor, actualizada a enero de este año. Papa Francisco celebró la misa del Jueves Santo en el Vaticano sin fieles. Trabajos en obras públicas y carreteras podrán realizarse en medio de aislamiento. La OPEPI negocia un recorte de 10 millones de barriles para mayo y junio. Corte Suprema regaña a juez que no avaló notificación de demanda por correo electrónico. Fiscalía judicializa 33 personas por violar medidas ante coronavirus. En total se abrieron 118 investigaciones por no cumplir con las medidas sanitarias. Controlador aéreo revela cómo avión de guerra persiguió ovni en Bogotá. Noticias de la política. Pulso entre uribismo y Claudia López por salario de congresistas. Comisión de Paz, sesiona en sesión virtual con víctimas del conflicto. Noticias de cultura, cine y televisión. La histórica Semana Santa de Popayán sin cargueros por la cuarentena. Uninorte realizará tour virtual por el Museo Mapuca. Blades y Vives lideran Panamá Solidario, el concierto contra COVID-19. HBO libera contenido gratuito en tiempos de cuarentena. HBO acaba de crear un acceso gratuito a buena parte de su contenido a través de sus plataformas digitales como HBO Go. Apenas para quedarse en casa. Los estrenos de Netflix para abril. La Casa de Papel, La Casa de las Flores y A 3 metros sobre el cielo, en la lista. Terpel dona combustible para el transporte de alimentos en el país. Fundación EPM aporta 1.330 millones de pesos al fondo Abrazando con Amor. Varias firmas de vehículos se unen contra el coronavirus y entregan carros a la Cruz Roja. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, dona el 28% de su fortuna para afrontar el coronavirus. Noticias de la salud. Bogotá concentra 46% del total de 2.223 contagiados con COVID-19 que hay en el país. Más de 90.000 muertos en el mundo por coronavirus. Llegaron a Colombia 13 toneladas de insumos médicos que donó Emiratos Árabes al país para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. Hombre que murió de COVID-19 en Ocaña se contagió sin salir de su casa. Universidad Nacional tiene casi listo novedoso equipo ante emergencia por COVID-19. Coronavirus, 1.603.397 casos, 95.643 muertos. Se reportan 4.195 casos y 221 muertos en Filipinas. Según autoridades de Corea del Sur, 91 pacientes con virus recuperados dan positivo nuevamente. Ascienden a 2.752 y 66 muertos en Panamá. El número de muertes en Alemania supera las 2.300 y hay 113.525 casos. Ascienden a 2.473 casos en Tailandia y 33 muertos. Ascienden a 268 infectados y 19 muertos en Bolivia. Asciende a 515 infectados y 15 muertos en Cuba. Ascienden a 6.412 casos y 199 muertos en India. Corea del Sur reporta 27 casos adicionales del nuevo coronavirus sumando un total de 10.450. Hoy hay 44 nuevos casos en Nueva Zelanda, compuestos de 23 casos confirmados y 21 casos probables. Esto lleva el total a 1.283. Se reportan 287 casos en las últimas 24 horas en Singapur. Estados Unidos reporta 1.783 muertes durante las últimas 24 horas, aumentando el total a 16.478. Ascienden a 129 casos y 6 muertos en Paraguay. Se reportan 126 casos y 3 muertos en Guatemala.
Ascienden a 42.282 contagiados y 908 muertos en Turquía. Ascienden a 3.441 contagiados y 194 muertos en México. Noticias de ciencia y tecnología. Diseñan aplicación móvil para detectar el coronavirus por el sonido de la tos. Ellas, la app para ayudar y orientar a mujeres afectadas por la violencia de género. Noticias económicas. Supermercados y domicilios solo podrán funcionar de 6 a.m. a 8 p.m. en cuarentena. Las utilidades de Tigo llegaron a 519.000 millones de pesos durante el año pasado. Grupo Fénix producirá 3 millones de mascarillas al mes por la emergencia sanitaria. La empresa resaltó que espera alcanzar la producción de 110.000 mascarillas diarias en las plantas de Bogotá y Virginia, Estados Unidos, para llegar a 3 millones de unidades al mes en una etapa inicial. Dólar 3.886 pesos. Euro 4.481 pesos. Noticias internacionales. Boris Johnson, enfermo por coronavirus, sale de la unidad de cuidados intensivos. Productores de petróleo se reúnen para frenar desplome de precios por COVID-19. FMI prevé la peor caída económica desde la Gran Depresión por COVID-19. Estados Unidos pierde 17 millones de empleos por el COVID-19. Consejo de Seguridad de la ONU discute por primera vez la crisis del coronavirus. Hace 61 años se conformó el primer grupo de astronautas de la NASA. 6 millones de solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos en una semana. Unión Europea acuerda medidas billonarias para enfrentar la pandemia. El Eurogrupo llegó a un consenso luego de la negociación entre los países miembros. U2 dona 10 millones de euros para luchar contra el coronavirus. La canciller Merkel le pidió a los alemanes que tomen la situación con disciplina. Portugal desbordado por la demanda de ataúdes para España. Hasta aquí las noticias en Noticolombia. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un feliz día. Por favor apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campana, para que recibas las noticias frescas todos los días. Muchas gracias.